Bienvenidos. Si te apasiona descubrir los secretos más oscuros y resolver los enigmas más complejos, estás en el lugar correcto. Juntos exploraremos los abismos de la mente humana y los límites de la justicia. ¿Estás listo para comenzar este viaje? Porque la historia está a punto de comenzar. En el vídeo de hoy, nos adentraremos en las sombrías profundidades de la mente de John Wayne Gacy, el macabro payaso real que sembró el terror en el corazón de América y que se convirtió en la nefasta musa detrás de uno de los personajes más icónicos de Stephen King, Pennywise, el payaso danzante de la legendaria película It. Prepárate para un viaje escalofriante a través de la historia real que inspiró a King a plasmar en su obra la encarnación del mal puro, disfrazado de inocencia. ¿Estás listo? Pero antes no te olvides de dar un like, suscribirte, activa la campanita para no perderte ningún vídeo. John Wayne Gacy Jr. nació el 17 de marzo de 1942 y desde temprana edad sufrió agresiones verbales y físicas continuas por su padre, John Wayne Gacy Sr., quien lo golpeaba con un cinturón de cuero. Esta experiencia traumática pudo haber contribuido al desarrollo de trastornos psicológicos como el trastorno de estrés postraumático, que podrían haber influido en su comportamiento violento y manipulador más tarde en la vida. También agredía a su madre, Marion Aileen, debido a sus problemas con el alcohol. A los 9 años fue víctima de un abuso sexual por parte de un amigo de la familia y a los 11 sufrió un golpe en la cabeza en un accidente en un columpio que le formó un coágulo de sangre en el cerebro que no se descubrió hasta los 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Se ha especulado que Gacy pudo haber sufrido de trastornos mentales no diagnosticados, como el trastorno de personalidad antisocial o la psicopatía. Estos trastornos podrían haber afectado su capacidad para empatizar con los demás y haberlo impulsado a cometer actos de crueldad extrema sin sentir remordimiento. Gacy también exhibió un comportamiento sexual desviado, incluidas fantasías y prácticas sadomasoquistas. Es posible que sus crímenes estuvieran motivados en parte por impulsos sexuales perturbadores y una búsqueda de gratificación a través de la dominación y el control sobre sus víctimas. Algunos expertos sugieren que Gacy buscaba ejercer poder y control sobre sus víctimas como una forma de compensar su propia sensación de impotencia e inferioridad. El secuestro, la tortura y el asesinato le proporcionaban un sentido de dominio y autoridad sobre la vida y la muerte de otros. Gacy era conocido por su apariencia y comportamiento carismático en la comunidad, lo que le permitía ocultar sus verdaderas intenciones y ganarse la confianza de sus víctimas y de quienes lo rodeaban. Esta capacidad para engañar a los demás y mantener una fachada de normalidad le facilitaba el acceso a sus víctimas y le permitió que no sospechasen de él durante mucho tiempo. En última instancia, la combinación de estos factores junto con la compleja interacción de la biología, la psicología y el entorno social de Gacy probablemente contribuyó a la formación de su personalidad y sus acciones criminales. Sin embargo, comprender completamente por qué Gacy eligió cometer tales atrocidades sigue siendo un desafío y puede requerir un análisis más profundo. A los 20 años se fue de casa de sus padres para trabajar en una funeraria en Las Vegas, donde en una oportunidad sintió la necesidad de compartir el lecho con un cadáver. En 1964 se fue a Summerfield, donde conoció a Marilyn Myers, con quien se casó y tuvo una hija, pese a los traumas de su infancia que le causaron problemas sexuales. Además, pese a estar casado, tuvo su primera experiencia homosexual y su matrimonio terminó al ser detenido por abuso sexual de un menor y ser sentenciado a 10 años de cárcel, de los que solo llegó a cumplir 18 meses por buen comportamiento. Gacy se ganaba la vida como payaso, utilizando el nombre Pogo el Payaso. Esta identidad de payaso le proporcionaba acceso a jóvenes, ya que a menudo actuaba en fiestas infantiles y eventos comunitarios. Se cree que usaba su personaje de payaso para ganarse la confianza de sus víctimas y disminuir sus sospechas. Antes de continuar con esta escalofriante historia, si te está gustando el vídeo, no olvides de darle like y suscribirte para no perderte nada. Bien, continuemos. A pesar de los abusos que sufrió a manos de su padre, Gacy buscaba constantemente su aprobación. Esto se evidenció cuando Gacy trabajó para su padre en el negocio de la construcción antes de iniciar su propia empresa. Una de las características más notables de los crímenes de Gacy fue su capacidad para ocultar su verdadera naturaleza bajo una personalidad carismática y encantadora.
Esta imagen de hombre amigable y divertido le permitió ganarse la confianza de muchas de sus víctimas potenciales, en su mayoría jóvenes y adolescentes. Gacy enterró los cuerpos de muchas de sus víctimas en el sótano y el patio trasero de su casa. Esta práctica macabra no se descubrió hasta que las autoridades registraron su propiedad después de su arresto. El descubrimiento de los cuerpos provocó una conmoción a nivel nacional y llevó a una mayor atención sobre los casos de personas desaparecidas en la región. A lo largo de un periodo de varios años, Gacy secuestró, agredió sexualmente y asesinó al menos a 33 jóvenes. La mayoría de estos crímenes ocurrieron en su propia casa en Newark Park, un suburbio de Chicago. Después de cometer los asesinatos, enterraba los cuerpos de sus víctimas. El caso de Gacy conmocionó a la nación cuando sus crímenes salieron a la luz en diciembre de 1978, después de que un joven llamado Robert Price desapareciera y se encontrara evidencia que lo vinculaba a Gacy. Las autoridades obtuvieron una orden de registro para su casa y descubrieron evidencia abrumadora de sus crímenes, incluidos restos humanos enterrados en el sótano. Durante su juicio, Gacy fue condenado por asesinato y sentenciado a muerte. Durante sus años en prisión, mantuvo su inocencia en algunos casos y su culpabilidad en otros, pero nunca mostró un verdadero arrepentimiento por sus crímenes. Fue ejecutado mediante inyección letal en mayo de 1994. El caso de John Wayne Gacy Jr. sigue siendo uno de los más infames en la historia de los asesinos en serie en Estados Unidos, dejando una marca indeleble en la conciencia pública y generando debates sobre la naturaleza del mal y la capacidad humana para cometer actos atroces. Su vida y crímenes han sido objeto de numerosos libros, películas y estudios psicológicos. A lo largo de los años, Gacy desarrolló una doble vida. Por un lado, era un ciudadano respetado y trabajador. Por otro lado, era un depredador sexual y asesino despiadado. Utilizaba su trabajo como payaso en eventos locales para ganarse la confianza de sus víctimas, a menudo adolescentes vulnerables que buscaban empleo o un lugar donde quedarse. El modus operandi de Gacy implicaba traer a sus víctimas a su casa, donde las drogaba, abusaba sexualmente de ellas y luego las estrangulaba hasta la muerte. Después de cometer los asesinatos, enterraba los cuerpos en el sótano o el patio trasero de su casa, creando así un espeluznante cementerio clandestino. El caso de Gacy reveló fallos significativos en el sistema de justicia penal y en la supervisión de delincuentes sexuales. A pesar de haber sido condenado anteriormente por agresión sexual a menores, Gacy pudo continuar cometiendo crímenes durante años antes de ser capturado. Después de su arresto en 1978, Gacy se convirtió en el foco de una intensa atención mediática y pública. Durante su juicio, trató de justificar sus acciones con una variedad de explicaciones, incluida la afirmación de que sus víctimas se habían metido en problemas y que él había actuado en defensa propia. Sin embargo, estas afirmaciones fueron desacreditadas por la abrumadora evidencia en su contra. Aunque Gacy tuvo una relación difícil con su padre, era muy cercano a su madre. Después de su arresto, su madre lo defendió públicamente y mantuvo su creencia en su inocencia durante mucho tiempo, incluso después de que se revelara la verdad sobre sus crímenes. En prisión comenzó una prolífica carrera como pintor, destacando como retratista de payasos y calaveras. La ejecución de Gacy en 1994 puso fin a una de las historias más escalofriantes en la historia criminal de Estados Unidos. Sin embargo, su legado sigue vivo en la memoria colectiva y continúa siendo objeto de fascinación y estudio en el ámbito de la psicología criminal y la criminología. Su caso sirve como un recordatorio sombrío de los peligros de subestimar la oscuridad que puede residir en la mente humana. Y así cerramos el capítulo de hoy, un viaje al corazón del terror que hizo temblar al propio Stephen King para posteriormente dar vida a Pennywise, el payaso asesino. No olvides dejar un like, suscribirte para más misterios por descubrir y hacer sonar la campanita para no perderte ni un susurro de nuestras próximas historias. ¿Qué te ha parecido esta espeluznante historia? ¿Ha alterado tu sueño o quizás te ha dejado pensativo sobre las sombras que danzan en los rincones de la realidad y la ficción? Desliza tus pensamientos hacia abajo y déjalos fluir en la sección de comentarios, hasta que nuestros caminos se crucen nuevamente en el próximo vídeo. Te deseamos noches sin sombras y sueños sin miedos. ¡Hasta la próxima!